Me llamo Nicanor Buendía. Tengo 70 años, las manos agrietadas de tanto trabajar y el corazón partido en dos mitades que ya no encajan. Una mitad se fue con mi esposa al cementerio. La otra me la arrancó mi propia hija con una sola pregunta. Pero antes de contarles lo que pasó ese día, necesito que entiendan algo, necesito que sepan quién soy, de dónde vengo y por qué lo que voy a revelarles me tomó meses poder decir en voz alta, porque hay dolores que no se cuentan fácil. Hay verdades que uno guarda bajo llave, no por cobardía, sino porque soltarlas es como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Mi esposa se llamaba Consuelo y hacía honor a su nombre. Durante 47 años, esa mujer fue mi refugio, mi consejo, mi silencio cuando no había palabras y mi palabra cuando el silencio pesaba demasiado. Nos conocimos en una fiesta del pueblo, allá en Michoacán, cuando yo apenas tenía 22 años y ella 19. Llevaba un vestido azul con flores bordadas a mano, y cuando me miró, supe que no iba a necesitar buscar más. Algunos dicen que el amor a primera vista no existe. Yo digo que nunca conocieron a Consuelo. Nos casamos con poco, una casa de adobe que heredé de mi padre, 3 gallinas, un terreno que apenas daba para sembrar maíz, y la promesa de que jamás nos soltaríamos de la mano. Y cumplimos, vaya que cumplimos. Trabajé en todo lo que pude, albañil, campesino, velador, chofer. Consuelo cosía ajeno, hacía tamales para vender los domingos y nunca se quejó, porque así era ella, fuerte por dentro, suave por fuera, como esas piedras de río que el agua pule durante años hasta volverlas perfectas. Tuvimos una sola hija, Claudia. Nació una madrugada de octubre, cuando las lluvias ya se iban y el cielo olía a tierra mojada. Consuelo casi no sobrevive al parto, perdió mucha sangre. El doctor del pueblo dijo que fue un milagro que ambas salieran con vida. Y tal vez por eso la amamos tanto, tal vez por eso le dimos todo lo que no tuvimos, tal vez por eso creímos que el amor que le entregamos volvería algún día, multiplicado, convertido en gratitud. ¡Qué equivocados estábamos! Claudia creció siendo nuestra luz. Era lista, curiosa, con una risa que llenaba la casa. La mandamos a la escuela del pueblo primero. Luego ahorramos durante años para que pudiera estudiar en la ciudad. Consuelo vendió su anillo de bodas para pagar el primer semestre de la universidad. Yo trabajé turnos dobles, a veces sin dormir, para que a mi hija no le faltara nada. Y Claudia lo sabía. Sabía cada sacrificio, cada peso que nos costó su educación, cada noche que su madre rezaba por ella frente a la vela de la Virgen. Pero algo cambió cuando conoció a Rodrigo, su esposo, un hombre de ciudad, con corbata, carro del año, y una familia que nos miraba como si oliéramos a establo. Desde el principio, ese hombre trató de separarla de nosotros, sutilmente, como hacen los que saben manipular. Un comentario aquí, una risa allá. ¿Todavía vas a visitarlos? ¿No te cansas del camino? Tus papás están bien, no necesitan que vayas cada mes. Y Claudia, mi Claudia, fue cediendo. Primero dejó de venir cada 15 días, luego cada mes, luego solo en Navidad, y después solo llamaba cuando necesitaba algo. Nunca pensé que el día más oscuro de mi vida sería también el día en que conocería la verdadera cara de mi hija. Consuelo enfermó hace 2 años. Empezó con una tos que no se iba, luego con un cansancio que la dejaba sin aire. Cuando el médico nos dio el diagnóstico, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cáncer de pulmón, avanzado. Ella nunca fumó un solo cigarro en su vida, pero la vida no siempre es justa. Lo supe desde joven. Lo confirmé ese día. Le avisé a Claudia de inmediato. Le mandé un mensaje largo explicándole todo. La respuesta llegó 3 horas después. Qué triste, papá. Avísame si necesitan algo. Nada más. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un ¿cómo está mamá? En los días siguientes. Durante 8 meses cuidé a mi esposa solo. Le daba sus medicinas, la bañaba cuando ya no podía hacerlo sola, le leía en voz alta las cartas viejas que nos escribimos cuando éramos novios. Algunas noches Consuelo lloraba bajito, no por el dolor del cuerpo, sino por el dolor de no ver a su hija. ¿Crees que vendrá Nicanor?, me preguntaba. Y yo le mentía, le decía que sí, que pronto, que seguro estaba ocupada. Pero la verdad es que Claudia nunca vino, ni una sola vez. El día que Consuelo murió, estaba yo solo a su lado. Le sostenía la mano mientras su respiración se hacía cada vez más lenta, más lejana. Antes de irse, me miró con esos ojos que conocí hace casi 50 años y me dijo algo que no entendí en ese momento. Me dijo, la carta, Nicanor, no olvides la carta. Y luego cerró los ojos y el mundo se quedó en silencio. Le avisé a Claudia esa misma noche. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba y lo que temía al mismo tiempo. Dime la hora y el lugar. Ni un lo siento, ni un ¿cómo estás, papá? Solo instrucciones.
como si le estuviera avisando de una junta de trabajo. El funeral fue 2 días después. Llegué temprano al cementerio, con el traje negro que Consuelo me había regalado en nuestro aniversario número 40. Olía a ella todavía, a su perfume barato que yo le compraba cada diciembre. Ese olor me mantuvo de pie cuando las piernas me pedían caer. Claudia llegó tarde, media hora tarde, y cuando la vi caminar hacia mí, con lentes de sol y tacones altos, supe que algo estaba mal. No caminaba como alguien que viene a despedir a su madre. Caminaba como alguien que tiene prisa por terminar un trámite. No se acercó al féretro, no me abrazó, no lloró. Se quedó parada a unos metros, mirando su teléfono, como si estuviera esperando un mensaje más importante que el adiós a la mujer que le dio la vida. Y entonces, sin siquiera bajar la voz, me preguntó lo que me partió el alma. ¿Dejó algo escrito sobre la herencia? En ese momento entendí que la hija que creí conocer nunca existió, o tal vez existió, pero se fue hace mucho tiempo, y yo estuve demasiado ocupado amándola como para notarlo. Lo que Claudia no sabe es que su madre sí dejó algo escrito, una carta que encontré cuando regresé del funeral, escondida en el cajón donde Consuelo guardaba sus tesoros más preciados, una foto de nuestra boda, el moño del cabello de Claudia cuando era bebé, y un papel doblado con mi nombre escrito con su letra temblorosa. Esa carta lo cambió todo, pero eso lo contaré después. Antes de seguir con lo que decía esa carta, necesito llevarlos al pasado, porque para entender el final de esta historia, tienen que conocer el principio, y el principio no es el funeral. El principio es mucho antes, cuando Claudia todavía me miraba con ojos de admiración, y Consuelo sonreía sin ese peso invisible que fue cargando con los años. Cuando Claudia cumplió 15 años, no teníamos dinero para una fiesta grande. Las familias del pueblo hacían celebraciones enormes, con vestidos importados, chambelanes, orquestas que tocaban hasta el amanecer. Nosotros apenas podíamos pagar la comida del mes, pero Consuelo no iba a dejar que su hija pasara ese día sin sentirse especial. Así que hizo lo que siempre hacía, sacrificarse en silencio. Durante 6 meses, mi esposa se levantó a las 4 de la mañana para hacer tamales extras y venderlos antes de que saliera el sol. Yo nunca lo supe. Me enteré años después cuando una vecina me lo contó como si fuera cosa sabida. Tu Consuelo sí que quería a esa niña, me dijo. Se desvelaba cada noche cosiendo el vestido y luego madrugaba para juntar dinero. Yo me quedé mudo, porque Consuelo nunca me lo dijo, nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento. El día de los 15 años de Claudia, le dimos la fiesta más hermosa que pudimos. No fue grande ni lujosa, pero fue hecha con amor. El vestido era blanco con encaje que mi esposa bordó a mano. El pastel lo hizo una prima que nos lo regaló como favor, y Claudia bailó toda la noche, feliz, sin saber cuánto había costado cada detalle de esa felicidad. Pensé que lo recordaría siempre. Pensé que esos momentos se graban en el alma para no borrarse jamás. Pero hace 3 años, en una de sus pocas visitas, Claudia mencionó algo que me heló la sangre. Estábamos cenando en la cocina y Rodrigo, su esposo, preguntó por nuestras tradiciones de pueblo. Claudia se rió y dijo, mis 15 años fueron sencillos, nada especial. Mis papás no tenían para mucho, pero estuvo bien, supongo. Nada especial. Esas fueron sus palabras. Miré a Consuelo al otro lado de la mesa. Vi cómo bajaba la mirada hacia su plato, cómo sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba un pedazo de pan. No dijo nada, pero yo la conocía. Yo sabía lo que ese comentario le había hecho por dentro. Esa noche, cuando Claudia y Rodrigo ya se habían ido al cuarto de huéspedes, encontré a mi esposa llorando en el patio. Lloraba en silencio, como lloraba siempre, para no molestar a nadie con su dolor. Me senté a su lado y la abracé sin decir palabra. ¿Qué podía decir? ¿Que nuestra hija era desagradecida? ¿Que todo lo que hicimos no significó nada? Consuelo me miró con los ojos rojos y me dijo algo que nunca olvidaré. No me duele que no lo recuerde, Nicanor. Me duele que no le importó olvidarlo. Esa fue la primera grieta, la primera señal de que algo se estaba rompiendo entre nosotros y nuestra hija. Pero como todos los padres que aman demasiado, lo ignoramos. Pensamos que era cosa de la edad, del matrimonio, de la distancia. Pensamos que algún día Claudia volvería a ser la niña que nos abrazaba cada noche, antes de dormir. No volvió, nunca volvió. Cuando Claudia se casó con Rodrigo, nosotros no estuvimos invitados a la mesa principal. Nos sentaron al fondo, cerca de la cocina, junto a los meseros que entraban y salían. La familia de Rodrigo ocupó los lugares de honor. Su madre hizo un brindis largo,
hablando de lo orgullosa que estaba de su hijo. Consuelo y yo nos miramos en silencio. Nadie nos mencionó, nadie nos agradeció. Fue como si no existiéramos. Después de la boda, las visitas se hicieron cada vez más raras. Claudia decía que estaba ocupada con el trabajo, que Rodrigo tenía compromisos, que los fines de semana eran complicados, pero la verdad era más simple y más dolorosa. Ya no le interesábamos. Cuando nació su primer hijo, nuestro nieto Emiliano, pensamos que todo cambiaría. Pensamos que la maternidad le recordaría de dónde venía, quiénes la habían criado, cuánto amor le habíamos dado. Viajamos 6 horas en autobús para conocerlo. Llevamos regalos que compramos con los ahorros de meses, una cobijita tejida por Consuelo, un par de zapatitos blancos, un osito de peluche que encontramos en oferta. Cuando llegamos al hospital, Rodrigo nos recibió en la puerta. No nos dejó pasar de inmediato. Dijo que Claudia estaba cansada, que había mucha gente, que mejor esperáramos en la sala. Esperamos 3 horas mientras veíamos entrar y salir a la familia de él, riendo, tomándose fotos, celebrando. Cuando finalmente nos dejaron pasar, Claudia apenas nos miró. Estaba rodeada de sus suegros, de las hermanas de Rodrigo, de amigas que yo nunca había visto. Le entregamos los regalos. Ella los dejó a un lado sin abrirlos. Gracias, dijo con la misma voz que usaría para agradecer a un repartidor. Consuelo cargó a Emiliano solo 5 minutos. 5 minutos después de 6 horas de viaje. Después, la madre de Rodrigo lo pidió de vuelta, diciendo que el bebé necesitaba descansar. Nos fuimos esa misma tarde. En el autobús de regreso, Consuelo lloró todo el camino. Yo miré por la ventana, viendo pasar los pueblos, los campos, los cielos que se oscurecían igual que mi esperanza. Esa fue la última vez que vimos a nuestro nieto en persona. Han pasado 5 años. Claudia nos manda una foto de vez en cuando, siempre por mensaje, nunca con una llamada. Emiliano ya no nos conoce. Para él, somos solo los viejitos de pueblo que aparecen en las historias que probablemente nadie le cuenta. Pero hay algo más, algo que descubrí hace poco cuando revisé los papeles viejos de Consuelo después de su muerte. Algo que ni yo sabía y que explica muchas cosas sobre la decisión que mi esposa tomó antes de irse. Resulta que Consuelo le prestó dinero a Claudia, mucho dinero. Lo había guardado durante décadas. Peso sobre peso, de las ventas de tamales, de los trabajos de costura, de los sacrificios que yo nunca vi. Era su ahorro secreto, su respaldo para cuando fuéramos ancianos y no pudiéramos trabajar más. Y se lo dio a Claudia cuando ella lo pidió para comprar su casa con Rodrigo. Todo, hasta el último centavo. Claudia prometió pagarlo en cuotas. Eso decía un papel firmado que encontré entre las cosas de mi esposa. Un papel con la letra de mi hija, prometiendo devolver el dinero en 5 años. Han pasado 7 años y Claudia no ha pagado un solo peso. Consuelo nunca me lo dijo. Cargó con esa traición en silencio, igual que cargó con todas las demás, y ahora entiendo por qué, en sus últimos días, me hablaba tanto de esa carta. Porque en esa carta, mi esposa finalmente escribió todo lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Pero eso viene después. Primero déjenme contarles lo que pasó cuando Claudia descubrió que el testamento no decía lo que ella esperaba. Una semana después del funeral recibí una llamada de Claudia. Era la primera vez que me llamaba directamente desde el día que enterramos a su madre. Durante esos 7 días, no supe nada de ella, ni un mensaje preguntando cómo estaba, ni una llamada para ver si necesitaba algo, nada, como si yo también hubiera muerto junto a Consuelo. Pero esa mañana mi teléfono sonó temprano, demasiado temprano para alguien que supuestamente tenía una vida tan ocupada. Papá, dijo, sin siquiera saludar. ¿Ya sabes cuándo se va a leer el testamento de mamá? El abogado necesita confirmar la fecha. No me preguntó cómo dormí, no me preguntó si había comido, no me preguntó si el silencio de la casa me estaba volviendo loco. Solo quería saber del testamento. Le dije que el abogado había programado la lectura para el viernes siguiente, a las 11 de la mañana, en su oficina del centro. Claudia dijo que ahí estaría y colgó. Ni siquiera se despidió. Yo me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada, sintiendo un vacío que no tenía nombre. ¿En qué momento mi hija se convirtió en esta persona? ¿Fue culpa mía, de Consuelo, o simplemente hay almas que nacen mirando hacia adentro, incapaces de ver el amor que las rodea? No lo sé, tal vez nunca lo sabré. El viernes llegué a la oficina del abogado media hora antes. Me senté en una silla de plástico en la sala de espera, con la carta de Consuelo guardada en el bolsillo interior de mi saco. Todavía no la había leído completa. Cada vez que intentaba, las lágrimas me nublaban la vista y tenía que dejarla. Pero ese día, mientras esperaba, decidí que ya era hora. Saqué el sobre amarillento con cuidado. Mis manos temblaban. Podía oler el perfume de Consuelo impregnado en el papel.
ese aroma a lavanda barata que ella usaba desde que éramos jóvenes. Desdoblé la carta y empecé a leer. Mi querido Nicanor, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya me fui. No llores por mí, viejo. Tuve una buena vida. Te tuve a ti. Y eso fue suficiente. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, pero seguí leyendo. Hay cosas que nunca te dije porque no quería cargarte con más peso. Tú ya cargabas bastante. Pero ahora que me voy, necesito que sepas la verdad sobre Claudia, sobre el dinero, sobre la decisión que tomé. En ese momento escuché la puerta de la oficina abrirse. Alcé la vista y vi a Claudia entrando con Rodrigo. Ella llevaba un vestido negro elegante, como si fuera a una cena importante y no a la lectura del testamento de su madre. Rodrigo traía un maletín de cuero y una expresión de abogado listo para negociar. Me guardé la carta rápidamente. No quería que la vieran, no todavía. Claudia me miró sin expresión. Ya llegamos, dijo, como si estuviera anunciando su presencia en una junta de trabajo. No me abrazó, no me preguntó cómo me sentía. Solo se sentó en la silla más alejada de mí y empezó a revisar su teléfono. El abogado nos hizo pasar a su oficina unos minutos después. Era un hombre mayor, de bigote canoso y ojos cansados. Se llamaba licenciado Mendoza y había sido amigo de Consuelo desde hacía años. Ella lo había elegido precisamente porque sabía que él sería justo, que no se dejaría intimidar por nadie. Nos sentamos frente a su escritorio, Claudia y Rodrigo de un lado, yo del otro. El licenciado Mendoza sacó un folder grueso y lo abrió con solemnidad. Antes de comenzar, dijo, mirándonos a todos, quiero que sepan que doña Consuelo fue muy clara en sus instrucciones. Ella misma redactó este testamento conmigo hace 6 meses, cuando supo que su enfermedad era terminal. Lo que van a escuchar son sus palabras exactas, su voluntad final. Les pido respeto y silencio. Claudia asintió impaciente. Rodrigo tomó notas en una libreta, como si estuviera en una reunión de negocios. El licenciado Mendoza comenzó a leer. Yo, María del Consuelo Vargas de Buendía, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que esta es mi última voluntad. Siguieron varios párrafos legales que yo apenas entendía. Cláusulas sobre bienes, sobre la casa, sobre las pocas tierras que teníamos. Claudia escuchaba con atención, inclinada hacia adelante, como si cada palabra fuera un número en una lotería que esperaba ganar. Y entonces llegó el momento. En cuanto a la distribución de mis bienes, leyó el abogado, declaro lo siguiente. La casa familiar ubicada en el pueblo de San Miguel, así como el terreno adjunto de 2 hectáreas, quedan en posesión total y absoluta de mi esposo, Nicanor Buendía, hasta el día de su muerte. Claudia frunció el ceño pero no dijo nada. Rodrigo dejó de escribir. En caso de fallecimiento de mi esposo, continuó el licenciado, dichos bienes pasarán a ser propiedad de la parroquia de San Miguel para ser utilizados en obras de caridad y apoyo a los ancianos desamparados del pueblo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Claudia se puso de pie de golpe. ¿Qué? ¿La iglesia? ¿Le dejó todo a la iglesia? El licenciado Mendoza la miró con calma. Por favor, señora, siéntese. No he terminado. Rodrigo la jaló del brazo y ella volvió a sentarse, pero su rostro estaba rojo de furia. Yo no dije nada, solo observaba, sintiendo un nudo en la garganta que no sabía si era dolor o alivio. Continúo, dijo el abogado. Respecto a mi hija, Claudia Buendía de Hernández, declaro lo siguiente, no le dejo bienes materiales, pues considero que ya recibió su herencia en vida. Claudia abrió la boca para protestar, pero el licenciado alzó una mano. Doña Consuelo dejó un anexo explicativo que pidió se leyera en este momento. Son sus palabras exactas. Sacó otra hoja del folder y comenzó a leer con voz pausada. Claudia, hija mía, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que te amé desde antes de que nacieras, y te amé cada día de mi vida. Pero el amor no es ciego, hija. El amor ve todo y aún así decide quedarse. Hizo una pausa. Claudia tenía los puños apretados sobre la mesa. Hace 7 años te presté todo el dinero que había ahorrado en mi vida. 280,000 pesos. Era mi seguro para la vejez, mi tranquilidad, lo que guardé peso a peso durante décadas. Tú prometiste pagarlo, firmaste un papel y nunca devolviste ni un centavo. Rodrigo se removió incómodo en su silla. Claudia palideció. No te lo cobré porque era tu madre. No te lo reclamé porque esperaba que algún día, por voluntad propia, recordaras tu promesa. Pero los años pasaron y el dinero nunca llegó. Y lo que más me dolió no fue el dinero, hija. Fue que nunca te disculpaste, nunca lo mencionaste. Actuaste como si esa deuda no existiera, como si mi sacrificio
traición no valiera nada. El licenciado Mendoza me miró brevemente antes de continuar. Por eso decidí que tu herencia ya fue entregada. La recibiste hace 7 años, en forma de préstamo que nunca pagaste. No hay más que darte, porque ya tomaste lo que había. Lo que queda es para tu padre, que me cuidó hasta el final, que nunca me abandonó, que estuvo a mi lado cuando tú elegiste no estar. Claudia se levantó de nuevo, esta vez temblando. Esto es ridículo. Voy a impugnar esto. No puede desheredarme así. El licenciado Mendoza cerró el folder con calma. Puede intentar lo que guste, señora, pero este testamento fue redactado cumpliendo todos los requisitos legales. Y hay algo más que su madre dejó específicamente para usted. Sacó un sobre pequeño del cajón de su escritorio. Tenía el nombre de Claudia escrito con la letra temblorosa de Consuelo. Esto es personal, dijo el abogado. Su madre pidió que lo leyera en privado cuando estuviera lista. Claudia tomó el sobre con manos temblorosas. Por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos que parecía dolor genuino, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la rabia que parecía ser su única emoción. Se dio la vuelta sin despedirse y salió de la oficina dando un portazo. Rodrigo la siguió después de murmurar algo sobre contactar a sus abogados. Me quedé solo con el licenciado Mendoza. El silencio era pesado, pero extrañamente reconfortante. Don Nicanor, me dijo el abogado suavemente, su esposa lo amaba mucho. Me lo dijo muchas veces cuando preparábamos esto. Quería que usted supiera que todo lo que hizo fue para protegerlo. Asentí, incapaz de hablar. Saqué la carta de mi bolsillo, la que todavía no había terminado de leer. ¿Sabe qué dice ahí?, preguntó el licenciado. Negué con la cabeza. Entonces, léala, don Nicanor. Léala cuando esté listo. Su esposa tenía algo más que decirle, algo que solo usted debe saber. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas, con un sobre que pesaba como piedra en mi bolsillo, y con la certeza de que esta historia apenas estaba comenzando. Porque lo que descubrí esa noche, cuando finalmente me atreví a leer la carta completa, cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre Consuelo y sobre la hija que creímos conocer. Llegué a casa cuando ya estaba oscureciendo. El pueblo se veía distinto desde que Consuelo no estaba. Los mismos caminos de tierra, las mismas casas de adobe, los mismos perros echados en las esquinas. Pero todo se sentía vacío, como si alguien hubiera apagado una luz que yo no sabía que existía hasta que se fue. Entré a la casa y encendí la lámpara de la sala. Era una lámpara vieja, con pantalla de tela floreada, que Consuelo había comprado en un mercado hace 30 años. Es bonita, me dijo aquel día, y combina con las cortinas. Yo le dije que estaba cara. Ella la compró de todas formas. Siempre supo lo que quería, mi Consuelo, aunque nunca lo dijera en voz alta. Me senté en el sillón donde ella solía tejer por las tardes. Todavía olía a ella, a lavanda y a café con canela. Saqué la carta del bolsillo y la desdoblé con cuidado. Esta vez no iba a llorar. Esta vez iba a leer hasta el final, costara lo que costara. Mi querido Nicanor, decía la carta, si estás leyendo esto es porque ya me fui. No llores por mí, viejo. Tuve una buena vida, te tuve a ti, y eso fue suficiente. Esa parte ya la había leído, pero lo que seguía era nuevo. Hay cosas que nunca te dije porque no quería cargarte con más peso. Tú ya cargabas bastante, pero ahora que me voy, necesito que sepas la verdad. Sobre Claudia, sobre el dinero, sobre la decisión que tomé. Tragué saliva y continué. Hace 10 años, cuando Claudia empezó a alejarse de nosotros, yo no quise aceptarlo. Pensaba que era cosa del matrimonio, de la distancia, de la vida que le tocó. Pero había algo más, Nicanor. Algo que ella me confesó una noche por teléfono, cuando Rodrigo no estaba en casa. Sentí un escalofrío. Nunca supe de esa conversación. Claudia me dijo que estaba avergonzada de nosotros, de nuestra casa, de nuestro pueblo, de nuestra pobreza. Me dijo que Rodrigo le había hecho ver que venía de un origen limitado y que si quería progresar tenía que dejar atrás ciertas cosas, ciertas personas. Las palabras me golpearon como puñetazos. Nuestra propia hija, avergonzada de nosotros. No te lo dije porque sabía cómo te dolería y porque en el fondo yo seguía esperando que cambiara, que un día despertara y recordara quiénes la criamos, quiénes le dieron todo, pero ese día nunca llegó. Tuve que parar un momento. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Respiré hondo y seguí leyendo. Lo del dinero que le presté fue después de esa conversación. Sí, Nicanor, después de que me dijera que estaba avergonzada de nosotros. ¿Por qué lo hice? Porque soy su madre, y las madres hacemos cosas que no tienen lógica, cosas que van contra nuestra propia dignidad,
porque el amor de madre es así, ciego, terco, incapaz de rendirse. Consuelo tenía razón, el amor de madre es así, y el de padre también. Pero cuando enfermé, algo cambió dentro de mí. Tal vez fue saber que me quedaba poco tiempo, tal vez fue ver que Claudia no venía a visitarme, aunque sabía que me estaba muriendo. No sé qué fue, pero un día desperté y entendí algo. Ya no tenía que protegerla de la verdad, ya no tenía que protegerla de nada, porque ella había decidido hace mucho tiempo que no nos necesitaba. Lo que seguía me dejó sin aliento. Por eso hice el testamento como lo hice. No fue por venganza, Nicanor. Nunca fue por venganza, fue por justicia. Claudia ya recibió lo que le correspondía y más. Ahora lo que queda es tuyo. Y cuando tú ya no estés, quiero que vaya a quienes realmente lo necesitan, los ancianos del pueblo que no tienen a nadie que los cuide, que fueron olvidados como casi nos olvidaron a nosotros. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de tristeza, eran de algo parecido al orgullo. Orgullo por la mujer que Consuelo fue hasta el último momento. Pero hay algo más que debes saber, algo que solo yo sabía y que ahora te dejo a ti. Pasé la página con el corazón acelerado. Hace un año, cuando ya sabía que la enfermedad era terminal, recibí una visita. No te dije nada porque estabas en el pueblo comprando las medicinas. Vino Rodrigo, solo, sin Claudia. ¿Rodrigo? ¿El esposo de mi hija vino a la casa sin ella? Vino a proponerme algo, Nicanor, algo que me revolvió el estómago. Me dijo que sabía que yo tenía una enfermedad grave y que probablemente no me quedaba mucho tiempo. Me dijo que sería conveniente para todos si yo firmaba un poder notarial dejando todo a nombre de Claudia antes de morir, para evitar complicaciones legales, dijo, para que don Nicanor no tenga que preocuparse por papeleos cuando usted ya no esté. No podía creer lo que estaba leyendo. Rodrigo había venido a presionar a mi esposa moribunda para que le cediera todo. Le dije que no, le dije que mis bienes eran míos y que yo decidiría qué hacer con ellos. ¿Sabes qué me respondió? Me dijo que era una vieja necia, que de todas formas todo iba a quedar para Claudia cuando yo muriera, y que solo estaba retrasando lo inevitable. Luego se fue sin despedirse. Sentí una rabia que no había sentido en años, una rabia caliente que me subía desde el estómago hasta la garganta. Ese hombre, ese maldito hombre había venido a intimidar a mi esposa en su propia casa, a sabiendas de que estaba enferma, a sabiendas de que estaba vulnerable. Nunca se lo dije a Claudia. No sé si ella sabía del plan de Rodrigo o no. Quiero creer que no. Quiero creer que en el fondo mi hija no es capaz de tanta crueldad. Pero ya no estoy segura de nada, Nicanor. Ya no estoy segura de quién es realmente nuestra hija. La carta continuaba, pero yo tuve que parar. Necesitaba aire, necesitaba procesar lo que acababa de leer. Salí al patio trasero, donde Consuelo tenía sus macetas con geranios. Estaban marchitas ahora. Nadie las había regado desde que ella enfermó. Me senté en la banca de madera donde solíamos tomar café por las tardes y miré el cielo estrellado. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento perdimos a nuestra hija? ¿Fue algo que hicimos? ¿Algo que dejamos de hacer? No tenía respuestas, solo preguntas que pesaban como piedras. Cuando volví adentro, tomé la carta de nuevo. Quedaba una página más. Nicanor, viejo mío, sé que esto es mucho para procesar. Sé que estás enojado, triste, confundido, pero necesito pedirte algo antes de irme. ¿Qué más podía pedirme Consuelo? Le había dado todo lo que tenía, toda mi vida. No busques venganza, no le grites a Claudia, no le digas lo que te conté de Rodrigo, solo déjala ir, déjala que viva con las consecuencias de sus decisiones. Un día, tal vez no pronto, pero un día, va a entender lo que perdió, y ese día va a ser su propio castigo. No necesitas hacer nada, la vida se encarga sola. Esa era mi consuelo, sabia hasta el final, paciente hasta el final. Pero si algún día, Nicanor, si algún día Claudia viene a ti con el corazón genuinamente arrepentido, no con excusas ni con palabras vacías, sino con arrepentimiento real, perdónala, no por ella, por ti, porque cargar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera. La carta terminaba con unas últimas palabras. Gracias por ser mi compañero durante 47 años. Gracias por amarme cuando era fácil y cuando era difícil. Gracias por quedarte cuando todo el mundo se iba. Te espero del otro lado, viejo. Pero no te apures en llegar. Todavía tienes cosas que hacer aquí. Con todo mi amor, ahora y siempre, tu Consuelo. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo en su sobre. Luego la puse en el cajón donde Consuelo guardaba sus tesoros, junto a la foto de nuestra boda, junto al moño de Claudia cuando era bebé, junto a los recuerdos de una vida que ya no existía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón mirando la oscuridad,
pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que todavía me quedaba por hacer. Porque Consuelo tenía razón, todavía tenía cosas que hacer aquí, y la primera era decidir qué iba a hacer cuando Claudia inevitablemente volviera, porque iba a volver, la conocía, no iba a rendirse tan fácilmente, no cuando había dinero de por medio. Lo que ella no sabía era que yo ya no era el mismo hombre que era antes del funeral, el hombre que perdonaba todo, el hombre que olvidaba cada desaire. Ese hombre murió junto a Consuelo. El hombre que quedaba era diferente, más callado, más firme, más dispuesto a defender lo que era suyo. Y lo que era mío no era solo la casa o las tierras, era mi dignidad, la memoria de mi esposa, y el derecho a ser tratado como padre, no como obstáculo. Si Claudia quería guerra, guerra iba a tener, pero no con gritos ni escándalos, con silencio, con distancia, con la verdad que ella tanto había tratado de ignorar, porque hay batallas que no se ganan peleando, se ganan esperando, y yo había aprendido a esperar. Pasaron 3 semanas desde la lectura del testamento, 3 semanas de silencio absoluto, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una señal de que mi hija seguía viva. Para cualquier otro padre eso hubiera sido preocupante. Para mí era exactamente lo que esperaba. Claudia estaba planeando algo, la conocía demasiado bien. Ese silencio no era abandono, era estrategia. Estaba consultando abogados, buscando la manera de impugnar el testamento, preparando su siguiente movimiento, y yo, mientras tanto, seguía con mi vida, regando los geranios de Consuelo, cocinando frijoles en la olla de barro que ella usaba, visitando su tumba cada domingo con un ramo de flores silvestres. La gente del pueblo empezó a visitarme más seguido. Las vecinas traían comida, los viejos amigos venían a tomar café y hablar de los tiempos pasados. Todos sabían lo que había pasado. En los pueblos pequeños, las noticias vuelan más rápido que los pájaros, y todos tenían una opinión sobre Claudia, aunque nadie se atrevía a decírmela directamente. Doña Esperanza, la dueña de la tiendita de la esquina, fue la única que habló claro. Vino una tarde con una olla de mole y se sentó conmigo en el patio. «Don Nicanor», me dijo mirándome con esos ojos viejos que habían visto de todo, «usted sabe que yo la vi crecer a su hija. La vi correr por estas calles cuando era niña. La vi irse cuando se casó y la vi no volver cuando ustedes la necesitaban». Asentí sin decir nada. «Hay hijos que son bendición», continuó, «y hay hijos que son prueba. No es culpa de uno ni de otro. A veces simplemente nacen mirando hacia otro lado. Lo importante es que usted no se culpe. Usted y doña Consuelo hicieron todo bien. Lo que ella decidió hacer con eso ya no es cosa suya». Esas palabras me quedaron dando vueltas durante días. Hijos que son prueba. Tal vez eso era Claudia, una prueba que la vida nos puso para ver de qué estábamos hechos. El jueves de la 4ª semana, Claudia apareció. Yo estaba en el patio, arreglando una silla que tenía la pata floja, cuando escuché un carro estacionarse afuera. Era un sonido extraño en nuestro pueblo, donde la mayoría de la gente todavía se mueve a pie o en bicicleta. Me asomé por la puerta y la vi bajando de un taxi de la ciudad. Venía sola, sin Rodrigo. Eso me sorprendió. Llevaba ropa más sencilla que la del funeral. Jeans, una blusa blanca, zapatos bajos, el pelo recogido en una cola. Se veía cansada, más vieja de lo que recordaba, como si las últimas semanas la hubieran envejecido años. Se acercó a la puerta sin decir nada. Yo me quedé parado en el umbral sin invitarla a pasar, pero sin cerrarle el camino, esperando. «Papá», dijo finalmente. Su voz sonaba diferente, más suave, menos exigente, pero yo ya había aprendido a no confiar en las primeras impresiones. «Claudia», respondí, «nada más. ¿Puedo pasar?» Lo pensé un momento. Consuelo me había pedido que no buscara venganza, pero nunca me pidió que fuera ingenuo. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Entró a la casa mirando alrededor como si fuera la primera vez que la veía. Tal vez, en cierto modo, lo era. Había pasado tanto tiempo desde su última visita que probablemente había olvidado cómo era vivir entre paredes de adobe y techos de teja. Se sentó en el sillón de Consuelo. Eso me molestó, pero no dije nada. «¿Quieres café?», pregunté, más por costumbre que por cortesía. «No, gracias». Hizo una pausa larga. «Papá, necesito hablar contigo. Sobre el testamento, por supuesto». «El testamento». Me senté en la silla frente a ella, la misma silla donde me sentaba a leer mientras Consuelo tejía. Crucé los brazos y esperé. «Mis abogados revisaron todo», continuó Claudia. «El testamento es legal. No hay forma de impugnarlo». Asentí. Ya lo sabía. «Pero eso no es justo, papá». Mamá no estaba pensando claramente. Estaba enferma, probablemente influenciada por, no sé, por el dolor, por las medicinas. Esa no era ella. La miré fijamente. «Ah, ¿no? ¿Y quién era ella, Claudia? Porque tú no estuviste aquí para verla. No estuviste aquí cuando lloraba por las noches preguntándose
¿Por qué su hija no venía a visitarla? No estuviste aquí cuando me pedía que le mintiera, que le dijera que seguro estabas ocupada, que seguro vendrías pronto. Claudia bajó la mirada. Papá, No, déjame terminar. Mi voz era firme pero calmada. Ya no era el padre desesperado por el amor de su hija. Era un hombre que había aceptado la verdad y estaba en paz con ella. Tu madre escribió ese testamento con plena conciencia de lo que hacía. El abogado te lo confirmó. Ella sabía exactamente lo que estaba decidiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué, entonces?, preguntó Claudia alzando la voz. ¿Por qué me desheredó? ¿Qué le hice? Casi me río. Casi. Pero no era momento de ironías. ¿Qué le hiciste? Claudia, ¿de verdad me estás preguntando eso? Sí, porque no entiendo. Yo siempre la quise. Siempre. Siempre la quisiste. La interrumpí. ¿Cuándo, Claudia? ¿Cuándo fue la última vez que la llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarla sin que te lo pidiéramos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste «te quiero» sin que hubiera algo de por medio? No respondió, porque no había respuesta. Tu madre te prestó 280,000 pesos hace 7 años, continué. ¿Te acuerdas de eso? Claudia palideció. Veo que sí te acuerdas. Ella nunca te lo cobró, nunca te lo reclamó, pero se acordaba, Claudia. Cada día se acordaba, y cada día esperaba que tú, por voluntad propia, cumplieras tu promesa. Eso íbamos a pagarlo. Es solo que con la casa, los niños... 7 años, Claudia. 7 años de excusas. El silencio que siguió fue denso, pesado. Ella miraba el suelo. Yo miraba a la hija que alguna vez cargué en brazos, a la que le canté canciones de cuna, a la que protegí del mundo. Y me preguntaba en qué momento esa niña se convirtió en esta mujer. Tu madre me dejó una carta, dije finalmente. Una carta donde me explicó muchas cosas. Cosas que tú probablemente no querrías que yo supiera. Claudia alzó la vista alarmada. ¿Qué cosas? Cosas como que estabas avergonzada de nosotros, que Rodrigo te convenció de que teníamos un origen limitado, que éramos un estorbo para tu nueva vida. Eso fue hace años. Yo estaba confundida. Rodrigo vino a ver a tu madre cuando estaba enferma, la interrumpí. Vino a presionarla para que firmara un poder notarial. ¿Lo sabías? El color desapareció completamente del rostro de Claudia. Por primera vez desde que llegó, vi algo genuino en sus ojos, algo parecido al miedo. No sabía. No sé si te creo, Claudia. Ya no sé qué creer de ti. Se levantó del sillón, temblando. Papá, tienes que escucharme. Rodrigo, él no es lo que parece. Hay cosas que no sabes. Cosas que yo no podía decir. ¿Qué cosas? Pero antes de que pudiera responder, escuchamos otro carro estacionarse afuera. Claudia miró por la ventana y palideció aún más. Es él, susurró. Es Rodrigo. La puerta se abrió sin que nadie tocara, y ahí estaba mi yerno, con su traje de siempre y su sonrisa de vendedor, entrando a mi casa como si fuera suya. Suegrito, dijo con esa voz falsa que siempre usaba conmigo. Vine a buscar a mi esposa. Parece que se le olvidó avisarme que iba a visitarlo. Miré a Claudia. Ella miraba el suelo, y en ese momento entendí que había mucho más en esta historia de lo que yo sabía. Mucho más que herencias y testamentos. Mucho más que abandono y vergüenza. Había secretos. Secretos que mi hija había guardado durante años, y estaban a punto de salir a la luz. Rodrigo entró a mi casa como si fuera el dueño, con esa sonrisa de plástico que nunca le llegaba a los ojos, con ese andar de hombre que se cree superior a todo y a todos. Lo había visto muchas veces antes, pero nunca tan de cerca, nunca en mi propia sala, nunca mientras mi hija temblaba como hoja en el viento. Claudia, mi amor, dijo con una voz que pretendía ser dulce, pero que yo escuchaba como amenaza disfrazada. Te estuve buscando. No me avisaste que venías a ver a tu papá. Mi hija no lo miró. Seguía con la vista clavada en el suelo, como una niña regañada, como alguien que tiene miedo, y eso me heló la sangre más que cualquier palabra. Siéntate, Rodrigo, le dije. No era invitación, era orden. Ya que estás aquí, hay cosas que tenemos que hablar. Él me miró con sorpresa mal disimulada. Supongo que no esperaba que el viejo del pueblo le hablara así. Estaba acostumbrado a intimidar, no a ser confrontado. Claro, suegrito, respondió, sentándose en el sillón junto a Claudia. Puso su mano sobre la rodilla de ella, un gesto que parecía cariñoso, pero que yo reconocí como control. ¿De qué quiere hablar? De la visita que le hiciste a mi esposa hace un año. El silencio que siguió fue revelador. Por un segundo, solo un segundo, vi cómo la máscara de Rodrigo se resquebrajaba, un destello de rabia en sus ojos, un endurecimiento de la mandíbula, pero se recuperó rápido. Era bueno fingiendo, toda su vida había sido un acto. No sé de qué me habla, suegro. Sí sabes, viniste cuando yo no estaba, le pediste a Consuelo que firmara un poder notarial. Le dijiste que era una vieja necia cuando se negó. Claudia levantó la cabeza de golpe.
mirando a su esposo con ojos muy abiertos. ¿Eso es verdad? ¿Viniste a ver a mi mamá sin decirme? Rodrigo apretó la mano sobre su rodilla. Ella hizo una mueca de dolor casi imperceptible. Son inventos de un anciano confundido, dijo Rodrigo sin mirarla. Tu madre estaba enferma, probablemente deliraba. Mi esposa no deliraba, respondí con voz firme. Mi esposa tenía la mente más clara que la tuya, y dejó todo por escrito. Todo. Esa última palabra lo golpeó. Lo vi en cómo se tensó su espalda, en cómo sus ojos calculaban rápidamente qué podía saber yo y qué no. ¿Por escrito? Repitió. Una carta, para mí, contándome exactamente lo que pasó ese día. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Claudia se encogió en el sillón. Esto es ridículo, dijo él, alzando la voz. Vine a buscar a mi esposa, no a escuchar acusaciones de un viejo resentido porque su hija eligió una vida mejor. ¿Una vida mejor? Ahora fui yo quien se levantó. 70 años, pero todavía podía pararme derecho. Todavía podía mirar a los ojos a quienes me desafiaban. ¿Una vida donde mi hija tiembla cada vez que su marido entra a un cuarto? ¿Una vida donde no puede visitar a sus padres sin pedir permiso? ¿Esa es la vida mejor que le diste? Claudia empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas sin que hiciera ningún sonido. Y en ese momento, viéndola así, entendí algo que no había querido ver durante años. Mi hija no solo se había alejado de nosotros, mi hija había sido alejada, poco a poco, gota a gota, por este hombre que ahora me miraba con odio apenas contenido. Claudia, dije suavemente ignorando a Rodrigo, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Algo que no hayas podido decir antes? Ella me miró con ojos rojos. Vi en esos ojos a la niña que fue, a la hija que amé, a la mujer que perdí sin darme cuenta. Abrió la boca para hablar, pero Rodrigo la interrumpió. Ya basta, nos vamos. La tomó del brazo con fuerza y la jaló hacia la puerta. Suéltala. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, tan fuerte que Rodrigo se detuvo en seco. ¿Qué dijo? Dije que la sueltes, esta es mi casa y aquí no vas a maltratar a nadie. Por un momento, pareció que Rodrigo iba a contestar, pareció que iba a desafiarme, pero algo en mi mirada lo detuvo, algo que le recordó que, aunque fuera un viejo de pueblo, todavía era el padre, todavía era el dueño de esta casa, todavía tenía dignidad que él nunca podría quitarme. Soltó el brazo de Claudia y dio un paso atrás. Tienes 10 minutos, le dijo a ella con voz helada. Te espero en el carro. Y salió azotando la puerta detrás de él. El silencio que quedó era diferente al anterior. Era un silencio de oportunidad, de momento decisivo. Mi hija estaba parada en medio de la sala, llorando, temblando, mirándome como si me viera por primera vez en años. Papá, susurró, hay tanto que no sabes. Entonces cuéntame, hija, cuéntame todo. Se dejó caer en el sillón, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Yo me senté a su lado, no la abracé todavía. Necesitaba escuchar primero, necesitaba entender. Rodrigo no es quien crees que es, empezó, con voz entrecortada. Al principio era diferente, era amable, atento, me hacía sentir especial, pero después de la boda todo cambió. Hizo una pausa para secarse las lágrimas. Empezó a controlar todo. ¿Con quién hablaba? ¿A dónde iba? ¿Cuánto gastaba? Me decía que mi familia era un ancla que me impedía progresar, que ustedes me querían mantener pobre y miserable como ellos. Cada palabra era un cuchillo, pero no la interrumpí. Al principio no le creí, pero él era tan persistente, tan convincente, y yo estaba sola en la ciudad, lejos de todo lo que conocía. Poco a poco empecé a ver las cosas como él las veía. Empecé a creer que tenía razón. Y el dinero que tu madre te prestó. Claudia cerró los ojos con dolor. Eso fue idea de Rodrigo. Él sabía que mamá tenía ahorros. Me convenció de que se los pidiera. Dijo que era lo mínimo que ustedes podían hacer por nosotros, después de todo lo que yo había sacrificado por ustedes. ¿Sacrificado? ¿Qué sacrificaste tú por nosotros, Claudia? Nada, papá, ahora lo sé. No sacrifiqué nada. Ustedes sacrificaron todo por mí. Pero en ese momento, Rodrigo me tenía tan confundida que le creí todo. Se cubrió el rostro con las manos. Y cuando mamá enfermó quise venir. Te juro que quise venir. Pero cada vez que decía que iba a visitarlos, Rodrigo encontraba una excusa, un viaje de trabajo, una cena importante. Los niños necesitaban algo. Siempre había algo más urgente que mi madre muriendo. ¿Por qué no viniste sola? La pregunta quedó suspendida en el aire. Claudia bajó las manos y me miró con ojos que habían perdido toda esperanza hace mucho tiempo. Porque ya no sé cómo hacer nada sola, papá. Rodrigo me quitó eso. Me quitó mi voluntad, mi confianza, mi conexión con ustedes. Me quitó todo lo que era yo y me convirtió en esto.
se señaló a sí misma con desprecio. Una mujer que no pudo despedirse de su propia madre. Una hija que preguntó por la herencia en el funeral de su mamá. ¿Sabes por qué pregunté eso, papá? Porque Rodrigo me mandó mensajes durante todo el velorio. Mensajes preguntando por el testamento, por los bienes, por cuánto nos tocaría. Y yo, como la idiota que soy, le obedecí. La furia que había sentido hacia mi hija empezó a transformarse. No desapareció, pero se mezcló con algo más, algo parecido a la compasión, al entendimiento tardío. ¿Por qué no me dijiste antes, Claudia? ¿Por qué nunca pediste ayuda? Porque me daba vergüenza, papá. Vergüenza de admitir que me había equivocado. Vergüenza de que supieran en qué me había convertido. ¿Y por qué? Porque Rodrigo me amenazó. ¿Te amenazó? ¿Cómo? Claudia miró hacia la puerta como asegurándose de que él no estuviera escuchando. Dijo que si lo dejaba, me quitaría a los niños, que tiene amigos en los juzgados, que nadie me creería, que yo era una loca y él era un profesional respetable. Y yo le creí, papá, porque después de tantos años escuchando que no valgo nada, empecé a creerlo. Afuera, escuchamos el claxon del carro. Una vez, dos veces, impaciente. Claudia se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Tengo que irme. No tienes que ir a ningún lado. Papá, ¿no entiende? Sí entiendo, Claudia. Entiendo que ese hombre te ha destruido durante años. Entiendo que te alejó de nosotros a propósito. Entiendo que estás atrapada. Pero lo que no voy a aceptar es que sigas atrapada. Me acerqué a ella y por primera vez en años la abracé. La abracé como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. La abracé como su padre, como el hombre que daría la vida por ella a pesar de todo. Esta casa es tuya, le dije al oído. Siempre fue tuya. Y si algún día decides dejar a ese hombre, aquí tienes un lugar seguro. Aquí tienes un padre que te espera. Claudia lloró sobre mi hombro. Lloró como no había llorado en años. Lloró todo el dolor, toda la vergüenza, toda la soledad que había cargado en silencio. El claxon sonó de nuevo, más insistente. Tengo que ir, susurró separándose de mí. Pero voy a volver, papá. Te lo prometo. ¿Puedo confiar en esa promesa? Me miró con ojos que ya no eran vacíos, ojos que tenían un destello de algo que creí perdido para siempre. Determinación. Esta vez sí, papá. Esta vez sí. Y salió por la puerta, hacia el carro donde su carcelero la esperaba. Yo me quedé parado en el umbral viéndola alejarse, preguntándome si volvería a verla, preguntándome si esto era el final o apenas el principio. Lo que no sabía en ese momento era que Rodrigo había escuchado más de lo que pensábamos, y que los hombres como él no perdonan la rebeldía. Las siguientes semanas traerían tormentas que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Pasaron 2 semanas sin noticias de Claudia. 2 semanas de silencio que me pesaban más que todas las anteriores, porque antes el silencio de mi hija era abandono, ahora era miedo, y el miedo de un padre por su hijo es el peor de todos los miedos. Intenté llamarla varias veces. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Mandé mensajes que quedaron sin respuesta. Hasta pensé en viajar a la ciudad para buscarla, pero algo me detenía, la voz de consuelo en mi cabeza, diciéndome que tuviera paciencia, que la vida se encarga sola. Pero la paciencia tiene límites, y los míos estaban por romperse. El martes de la 3ª semana, alguien tocó a mi puerta muy temprano. El sol apenas empezaba a salir, y yo todavía estaba en bata, calentando café en la estufa. Pensé que era doña Esperanza, que a veces venía temprano con pan recién horneado. No era ella, era una mujer joven, de unos 30 años, con traje formal y un maletín de cuero. Tenía cara de cansancio y ojos que habían visto demasiado para su edad. «Don Nicanor, buen día», preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciada Fernanda Reyes. Soy abogada especialista en casos de violencia familiar. Necesito hablar con usted sobre su hija Claudia». El corazón me dio un vuelco. «¿Le pasó algo? ¿Está bien?» «Está a salvo», me aseguró. «Pero hay mucho que necesita saber. ¿Puedo pasar?» La invité a la sala y le serví café mientras trataba de calmar el temblor de mis manos. La abogada se sentó en el sillón, el mismo donde Claudia había llorado hace semanas, y abrió su maletín. «Don Nicanor, voy a ser directa porque el tiempo es importante. Su hija Claudia vino a mi oficina hace 5 días. Llegó con marcas en los brazos, un ojo morado que intentaba ocultar con maquillaje y el miedo más profundo que he visto en mucho tiempo». Cerré los ojos. El café se me volvió amargo en la boca. «¿Rodrigo?» «Sí. Según Claudia, la violencia empezó hace años, pero se intensificó después de la visita que ella le hizo a usted. Al parecer,
Rodrigo la acusó de haberlo traicionado al hablar con usted. La castigó por eso. La rabia que sentí en ese momento no tiene nombre. Es algo que nace desde las entrañas, que te quema por dentro, que te hace querer cosas que un hombre de fe no debería querer. ¿Dónde está ahora? En un refugio para mujeres. Es un lugar seguro, secreto. Rodrigo no puede encontrarla ahí. ¿Pero qué? La abogada suspiró. Pero hay complicaciones. Rodrigo tiene recursos, tiene conexiones y tiene a los niños. ¿Los niños están con él? Sí. Cuando Claudia escapó, tuvo que hacerlo rápido. No pudo llevarlos. Ahora Rodrigo los tiene como rehenes, básicamente. Amenaza con desaparecer con ellos si Claudia no vuelve. Mis nietos, Emiliano y la pequeña Sofía, los había visto tan pocas veces que sus caras eran borrosas en mi memoria, pero eran mi sangre. Eran parte de Consuelo y estaban en manos de ese monstruo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Dígame qué necesitan y lo haré. La licenciada Reyes sacó unos papeles de su maletín. Claudia me pidió que viniera a verlo por 2 razones. La primera es pedirle perdón. Dice que entiende si usted no quiere saber nada de ella después de todo lo que pasó. Dice que lo entendería. Eso es absurdo. Es mi hija. Le dije lo mismo, pero ella insistió. La culpa que carga es enorme, don Nicanor. Años de manipulación no se borran fácilmente. ¿Y la segunda razón? La abogada me miró directamente a los ojos. Necesitamos su ayuda para el caso legal. Rodrigo va a pelear la custodia de los niños con todo lo que tiene. Va a contratar a los mejores abogados. Va a intentar pintar a Claudia como una madre inestable, irresponsable. Y para contrarrestar eso, necesitamos testigos. Gente que pueda hablar del carácter de Claudia antes de Rodrigo. Gente que pueda demostrar que ella viene de una familia amorosa, que tuvo una buena crianza. Yo haré lo que sea necesario. También, la licenciada hizo una pausa, como midiendo sus palabras. También necesitamos recursos. Los casos de custodia son largos y costosos. Claudia no tiene nada a su nombre. Todo estaba controlado por Rodrigo. Pensé en la casa, en las tierras, en lo poco que teníamos, lo que Consuelo me había dejado con tanto amor. Tengo la casa y un terreno, dije. No es mucho, pero puedo venderlo si es necesario. Don Nicanor, no queremos que... Mi esposa dejó esos bienes para protegerme a mí y para ayudar a los ancianos del pueblo cuando yo ya no esté. Pero mi hija está en peligro ahora. Mis nietos están en peligro ahora. Consuelo hubiera querido que los ayudara. La abogada asintió lentamente. Hay una cosa más que debes saber. Claudia me pidió que le entregara esto. Sacó un sobre del maletín. Reconocí la letra de mi hija en el frente. Solo decía, para papá. Me pidió que no la leyera, dijo la licenciada. Dijo que era solo para usted. Tomé el sobre con manos temblorosas. La abogada se puso de pie. Voy a dejar que la lea en privado. Volveré mañana para hablar de los siguientes pasos. Si decide ayudar, tenemos mucho que hacer. Si decide no hacerlo, lo entenderé. Nadie lo juzgaría después de todo lo que ha pasado. La acompañé a la puerta y la vi alejarse en su carro. Luego volví a la sala. Me senté en mi silla y abrí el sobre. La carta de Claudia era larga, más larga que la de Consuelo, pero cada palabra pesaba igual. Papá, empezaba. No sé cómo escribir esto, no sé si hay palabras suficientes para decir lo que necesito decir, pero voy a intentarlo. Primero, perdón por todo, por el funeral, por la pregunta sobre la herencia, por los años de silencio, por no estar cuando mamá me necesitaba, por no estar cuando tú me necesitabas, por elegir a un hombre que me destruyó sobre la familia que me amó. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene excusa. Rodrigo me manipuló, sí, pero yo dejé que lo hiciera. Yo elegí creerle. Yo elegí alejarme. Eso es mi culpa, y voy a cargar con ella el resto de mi vida. Pero ahora estoy tratando de hacer las cosas bien. Estoy tratando de ser la hija que debí ser hace años. Y necesito que sepas algo que nunca te dije. Algo que guardé en secreto porque me daba demasiada vergüenza. Pasé la página con el corazón acelerado. Aquella noche, hace 10 años... Cuando le dije a mamá que estaba avergonzada de ustedes, me arrepentí al segundo de colgar. Lloré toda la noche. Quise llamar de vuelta a pedir perdón, decir que no era cierto, pero Rodrigo estaba ahí, diciéndome que había hecho bien, que era necesario cortar con el pasado para construir el futuro. Y yo, cobarde como era, le creí. Dejé que su voz ahogara la mía. Dejé que su verdad reemplazara la mía. Y perdí 10 años de vida con ustedes por eso. Mamá murió sin saber cuánto la amaba de verdad. Murió pensando que su hija estaba avergonzada de ella. Y eso, papá, es algo que me va a perseguir hasta el día que me muera. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras.
palabras, pero seguí leyendo. Ahora estoy en un refugio lejos de Rodrigo, tratando de reconstruir lo que queda de mí. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada excepto el recuerdo de quien fui antes de él. La abogada dice que hay esperanza, dice que podemos pelear por los niños, dice que Rodrigo no es tan intocable como él cree, pero va a ser difícil, va a ser largo, y no sé si tengo la fuerza para hacerlo sola. No te pido que me perdones, papá, eso es demasiado. Solo te pido que no te olvides de que en algún lugar muy dentro de mí todavía está la niña que te adoraba, la niña que corría a abrazarte cuando llegabas del trabajo, la niña que creía que su papá era el hombre más fuerte del mundo. Esa niña nunca dejó de existir, solo se perdió un tiempo y ahora está tratando de encontrar el camino de vuelta a casa. Con todo mi amor, aunque no lo merezca, tu hija, Claudia. Doblé la carta y la guardé junto a la de Consuelo, en el cajón de los tesoros, donde pertenecía. Esa noche no dormí, pasé las horas pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que no vi cuando debí verlo, en todas las señales que ignoré, porque era más fácil creer que mi hija simplemente había cambiado. Y tomé una decisión. Al día siguiente, cuando la licenciada Reyes volvió, le dije que contaba conmigo, para lo que necesitaran, para todo lo que viniera, porque hay batallas que un padre no puede ignorar. Hay momentos en que la familia tiene que unirse, aunque esté rota, aunque duela, aunque el pasado siga pesando como piedra. Mi hija me necesitaba, mis nietos me necesitaban, y yo no iba a fallarles, no esta vez. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida, más difíciles incluso que ver morir a Consuelo, porque al menos con ella el sufrimiento tenía un final. Con esto, cada día traía nuevas incertidumbres, nuevos miedos, nuevas batallas que pelear. La licenciada Reyes resultó ser una guerrera, pequeña de estatura pero gigante en determinación. Había dedicado su vida a casos como el de Claudia, a mujeres atrapadas por hombres que usaban el dinero y el poder como armas, y no se dejaba intimidar por nadie. Rodrigo contrató a 3 abogados de un bufete caro de la ciudad, hombres de traje que hablaban con palabras difíciles y miraban a todos por encima del hombro. Pero la licenciada Reyes los enfrentó en cada audiencia, en cada moción, en cada intento de desacreditar a Claudia. Yo asistí a todas las audiencias, me sentaba en las bancas del fondo, con mi traje negro de siempre, el que olía a Consuelo, y observaba. No entendía la mitad de lo que decían los abogados, pero entendía lo importante. Mi hija estaba peleando por su vida, por sus hijos, por la oportunidad de empezar de nuevo. Claudia había cambiado mucho desde la última vez que la vi. Estaba más delgada, más pálida, con ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar, pero también había algo diferente en su mirada, una firmeza que no estaba antes, una determinación que parecía crecer con cada audiencia. Rodrigo intentó de todo. Primero, presentó testigos que juraban que Claudia era inestable, paranoica, incapaz de cuidar niños. Eran empleados suyos, claro, gente que le debía favores, pero la licenciada Reyes los desmanteló uno por uno en el contrainterrogatorio. Luego Rodrigo intentó otra táctica. Presentó evidencia de que Claudia había abandonado el hogar familiar, dejando a sus hijos desamparados. Hizo que sonara como si ella fuera una madre irresponsable que se había ido de fiesta, no una mujer escapando de la violencia, pero nosotros teníamos nuestra propia evidencia, fotografías de las marcas que Claudia tenía cuando llegó al refugio, testimonios de vecinas que habían escuchado gritos en la casa, registros médicos de accidentes sospechosos que Claudia había reportado a lo largo de los años, y algo más. Algo que cambió todo. Resultó que una de las empleadas de la casa de Rodrigo, una mujer mayor llamada Doña Carmen, había presenciado años de abuso. Había visto a Rodrigo golpear a Claudia. Había visto a Claudia llorar en silencio para no despertar a los niños. Y había guardado silencio por miedo a perder su trabajo, el único ingreso que tenía para mantener a sus propios nietos. Pero cuando la licenciada Reyes la encontró y le explicó lo que estaba en juego, Doña Carmen decidió hablar. Decidió que ya era hora de decir la verdad, aunque le costara todo. Su testimonio fue devastador para Rodrigo. Contó detalles que solo alguien dentro de la casa podía saber. Describió episodios específicos de violencia. Nombró fechas, lugares, palabras exactas que Rodrigo había dicho mientras golpeaba a su esposa. Los abogados de Rodrigo intentaron desacreditarla, diciendo que era una empleada resentida buscando venganza. Pero doña Carmen se mantuvo firme. Con la voz temblorosa,
pero sin retractarse de una sola palabra. Yo vi todo, dijo, mirando al juez directamente, y me quedé callada porque soy pobre y necesitaba el trabajo. Pero esos niños no merecen crecer con ese hombre. Ningún niño merece eso. Después de ese testimonio, las cosas empezaron a cambiar. El juez ordenó una evaluación psicológica para ambos padres. Los resultados fueron claros. Claudia mostraba señales de trauma compatible con años de abuso. Rodrigo mostraba rasgos de personalidad narcisista y tendencias controladoras. La custodia temporal de los niños fue otorgada a Claudia mientras continuaba el proceso. Rodrigo podía verlos solo bajo supervisión. El día que trajeron a Emiliano y Sofía al refugio donde estaba Claudia, yo estuve ahí. La licenciada Reyes me había conseguido permiso especial para estar presente. Mis nietos no me reconocieron al principio. Para ellos, yo era solo un viejito extraño que los miraba con ojos llorosos. Pero Claudia les explicó quién era yo. Les contó historias de cuando ella era niña, de cómo su abuela Consuelo hacía los mejores tamales del mundo, de cómo su abuelo Nicanor le cantaba canciones para dormir. Sofía, que tenía apenas 4 años, se acercó a mí tímidamente. «¿Tú eres mi abuelito?», preguntó con esa vocecita que me derritió el corazón. «Sí, mi niña, soy tu abuelito. ¿Y por qué nunca viniste a vernos?». Miré a Claudia, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Luego volví a mirar a mi nieta. «Porque estaba muy lejos, mi amor, pero ya estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado». Sofía me abrazó, un abrazo pequeño, de brazos cortos y manos diminutas, pero fue el abrazo más importante que había recibido desde que Consuelo se fue. Emiliano era más reservado. Tenía 8 años, edad suficiente para entender más de lo que un niño debería entender. Me miraba con desconfianza, como si esperara que yo también fuera a desaparecer. Pero con el tiempo, poco a poco, empezó a acercarse, a hacerme preguntas sobre el pueblo, sobre las gallinas que teníamos, sobre cómo era su mamá cuando era niña, y yo le contaba todo, cada historia, cada recuerdo, cada pedazo de amor que había guardado durante años, sin tener a quien dárselo. El juicio final llegó 6 meses después de que todo empezó. Fue un día lluvioso, de esos que parecen grises hasta el alma. Me levanté temprano, me puse mi traje negro y viajé a la ciudad con la licenciada Reyes. Claudia estaba nerviosa. Le temblaban las manos mientras esperábamos afuera de la sala. Le tomé las manos entre las mías, esas manos viejas y arrugadas que habían trabajado toda la vida, y le dije: «Pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de ti. Aunque te haya fallado tanto, papá, todos fallamos, hija. Lo importante es levantarse, y tú te levantaste». El juicio duró todo el día. Hubo argumentos finales de ambos lados. Los abogados de Rodrigo intentaron un último esfuerzo, presentándolo como un padre arrepentido dispuesto a cambiar. Pero el juez no lo creyó. Nadie lo creyó. La sentencia llegó al atardecer. El juez, un hombre mayor de voz cansada, leyó su decisión con solemnidad. Considerando la evidencia presentada, los testimonios de los testigos y las evaluaciones psicológicas de ambas partes, este tribunal otorga la custodia total de los menores Emiliano y Sofía Hernández Buendía a la madre, Claudia Buendía de Hernández. El padre, Rodrigo Hernández, tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al mes, sujetas a evaluación continua de su conducta. Claudia se derrumbó en su silla, llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de libertad, de una pesadilla que finalmente terminaba. Rodrigo salió de la sala sin mirar a nadie. Sus abogados lo seguían con expresiones derrotadas. Había perdido no solo el juicio, sino todo lo que le importaba: el control, el poder, la imagen de hombre perfecto que había construido durante años. Esa noche, cenamos todos juntos en un restaurante pequeño cerca del juzgado. Claudia, los niños, la licenciada Reyes y yo. Fue una cena sencilla, de tacos y refrescos, pero se sintió como un banquete. Sofía se sentó en mis piernas y me contó sobre su maestra de kinder. Emiliano me preguntó si podía ir a conocer el pueblo algún día. Claudia me miraba con ojos que ya no tenían miedo, solo gratitud. «Gracias, papá», me dijo cuando los niños estaban distraídos con el postre, «por no rendirte, por creer en mí cuando ni yo creía en mí misma. Eso hacen los padres, hija, eso hacemos». Al volver a casa esa noche, me senté frente a la tumba de Consuelo. Le conté todo lo que había pasado. Le conté que nuestra hija había vuelto, que nuestros nietos estaban a salvo, que la familia que tanto amó seguía adelante,
aunque fuera de forma diferente. Lo logramos, vieja, le dije al viento que soplaba entre las flores marchitas. Lo logramos, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. 3 meses después del juicio, Claudia tomó una decisión que cambió todo de nuevo. Me llamó una tarde de domingo, cuando yo estaba regando los geranios de Consuelo como hacía cada semana. Papá, dijo su voz al otro lado del teléfono, quiero volver al pueblo. Por un momento no supe qué decir. El corazón se me aceleró tanto que tuve que sentarme en la banca del patio. Volver, con los niños. Sí, con los niños. Ya no tenemos nada en la ciudad. El departamento era de Rodrigo, el carro era de Rodrigo, todo era de Rodrigo. Pero allá, en el pueblo, allá está la casa, allá estás tú, allá están mis raíces. Hija, la casa es pequeña, no sé si... Papá, no me importa el tamaño de la casa, me importa el tamaño del amor. Y ahí hay más amor del que tuve en 10 años de matrimonio. No pude responder. Las lágrimas me ahogaban las palabras. Papá, ¿sigues ahí? Sí, hija, aquí sigo, y aquí voy a estar esperándote. Claudia llegó una semana después. Venía en un autobús viejo, cargando 2 maletas pequeñas y llevando a los niños de la mano. Cuando bajaron en la plaza del pueblo, yo estaba ahí, esperándolos como prometí. Emiliano miró alrededor con ojos curiosos. El pueblo era diferente a todo lo que conocía. Calles de tierra en lugar de asfalto, casas de adobe en lugar de edificios, perros callejeros en lugar de mascotas de raza. Pero no dijo nada malo, solo preguntó, ¿aquí creció mi mamá? Aquí creció, le respondí. Y ahora... aquí vas a crecer tú. Sofía corrió directamente hacia mí y me abrazó las piernas. Abuelito, ¿aquí hay gallinas de verdad? Sí, mi niña, tenemos 3, y mañana te voy a enseñar a recoger los huevos. Su carita se iluminó con una sonrisa que me recordó a Consuelo. Esa misma sonrisa de alegría pura, sin complicaciones, sin miedos. La adaptación no fue fácil. Los niños extrañaban sus juguetes, su escuela, sus amigos. Claudia extrañaba las comodidades de la ciudad, aunque nunca lo admitiera, y yo tuve que aprender a compartir mi espacio después de meses de soledad. Pero poco a poco, la casa volvió a llenarse de vida, de risas de niños corriendo por el patio, de olores de comida en la cocina, de conversaciones a la hora de la cena, de todo lo que había perdido cuando Consuelo se fue. Claudia empezó a trabajar en la tiendita de Doña Esperanza, ayudándola con las cuentas y el inventario. No era mucho dinero, pero era honrado, y ella lo hacía con orgullo, redescubriendo lo que era ganarse la vida con esfuerzo propio. Los niños entraron a la escuela del pueblo. Emiliano al principio se quejaba de que era muy diferente a su escuela anterior, pero pronto hizo amigos, empezó a jugar fútbol en la calle después de clases y aprendió a trepar árboles como cualquier niño de campo. Sofía se enamoró de las gallinas, les puso nombre a las 3, Consuelo, Esperanza y Valentina. Cada mañana, antes de ir a la escuela, corría al gallinero a recoger los huevos. Decía que era la cosa más importante del día. Un domingo, 6 meses después de que llegaran, llevé a toda la familia a la tumba de Consuelo. Era la primera vez que los niños visitaban el cementerio, la primera vez que Claudia enfrentaba la lápida de su madre desde el funeral. Nos paramos frente a la tumba en silencio. Claudia lloraba callada, con la misma dignidad que tuvo siempre su madre. Los niños miraban la lápida con expresiones serias, tratando de entender algo tan grande como la muerte. «Mamá», dijo Claudia finalmente, arrodillándose frente a la tumba, «perdón por llegar tarde, perdón por no estar cuando me necesitaste, perdón por todo». Puso una mano sobre la lápida, como si pudiera tocar a través de la piedra. «Pero quiero que sepas que entendí todo lo que trataste de enseñarme, y prometo que voy a criar a mis hijos como tú me criaste a mí, con amor, con sacrificio, con dignidad». Sofía se acercó a su madre y le tomó la mano. «Mami, ¿la abuelita nos puede escuchar?» «Sí, mi amor, nos escucha. Entonces quiero decirle algo». Se volvió hacia la lápida con toda la seriedad de sus 4 años. «Abuelita Consuelo, yo cuido bien a tus gallinas y recojo los huevos todos los días, y quiero que sepas que te quiero aunque no te conocí». Si Consuelo hubiera estado ahí, habría llorado de felicidad. Yo lloré por ella. Emiliano también se acercó. Era más reservado, menos dado a expresar emociones, pero se paró frente a la tumba y dijo con voz firme: «Abuela, prometo cuidar a mi mamá y a mi hermanita, como el abuelo Nicanor cuida de todos». Claudia lo abrazó con fuerza. Y ahí, frente a la tumba de Consuelo, la familia que estuvo rota durante tanto tiempo empezó a sanar. Esa noche, mientras los niños dormían en el cuarto que había sido de Claudia cuando era niña, ella y yo nos sentamos en el patio a tomar café. El cielo estaba lleno de estrellas, más de las que se pueden ver en cualquier ciudad. «Papá», dijo Claudia después de un largo silencio, «¿crees que mamá me perdonó?» Lo pensé antes de responder,
Pensé en la carta que Consuelo me había dejado, en sus últimas palabras sobre el perdón. Tu madre te amó siempre, hija, incluso cuando estaba decepcionada, incluso cuando estaba dolida. El amor de madre no tiene condiciones. Ella te perdonó mucho antes de que tú supieras que necesitabas ser perdonada. Claudia se quedó callada un momento. ¿Y tú, papá, me perdonaste? La miré a los ojos, a esos ojos que eran iguales a los de Consuelo. Hija, el día que te fuiste de esta casa para casarte con Rodrigo, prometí amarte para siempre, lo bueno y lo malo, los aciertos y los errores. No hay nada que perdonar, porque nunca dejé de amarte. Claudia lloró, pero era un llanto diferente, un llanto de liberación. No merezco a un padre como tú. No se trata de merecer, hija, se trata de amar. Y el amor no se gana ni se pierde, solo se da. Nos quedamos en silencio, mirando las estrellas, escuchando los grillos cantar en la noche. Y por primera vez desde que Consuelo se fue, sentí que la casa volvía a estar completa. No perfecta, nunca perfecta, pero completa. Ha pasado un año desde que Claudia y los niños volvieron al pueblo. Un año de aprendizaje, de sanación, de reconstrucción. Un año que transformó todo lo que creí perdido para siempre. Hoy cumplo 71 años. No es un número especial, pero para mí lo es, porque hace un año, cuando cumplí 70, estaba solo en esta casa, con el corazón partido y la esperanza agotada. Hoy estoy rodeado de familia. Claudia organizó una pequeña fiesta, invitó a doña Esperanza, al licenciado Mendoza, a algunos vecinos que han sido como familia durante todos estos años. La casa se llenó de gente, de risas, de ese bullicio que tanto extrañaba. Sofía insistió en hacerme un pastel ella misma. Bueno, ella misma, con mucha ayuda de su madre. Era un pastel chueco, con demasiada escarcha y velas que no se sostenían bien, pero era el pastel más hermoso que había visto en mi vida. «Pide un deseo, abuelito», gritó Sofía cuando encendieron las velas. Cerré los ojos. ¿Qué podía desear? Tenía a mi hija de vuelta, tenía a mis nietos, tenía paz después de tanta tormenta. ¿Qué más podía pedir? Entonces lo supe. Soplé las velas y pedí que este momento durara, que esta paz que tanto costó conseguir nos acompañara hasta el final, que Consuelo, donde quiera que estuviera, pudiera ver lo que habíamos logrado. Después de la fiesta, cuando los invitados se fueron y los niños se durmieron exhaustos de tanto jugar, Claudia me llamó a la sala. Tenía algo en las manos, un sobre. «Papá, quiero darte algo». Me entregó el sobre. Adentro había un papel oficial con sellos y firmas. «¿Qué es esto?» «Es el pago del préstamo de mamá. Los 280,000 pesos que nunca te devolví». Me quedé sin palabras. Miré el papel, luego a mi hija, de dónde ahorré todo lo que pude desde que empecé a trabajar con doña Esperanza, y vendí algunas cosas que todavía tenía de la vida anterior, joyas que Rodrigo me había regalado, cosas que ya no significaban nada. «Hija, no tienes que...». «Sí tengo, papá. Esto no es solo por el dinero, es por mamá, es por la promesa que le hice y nunca cumplí, es por todos los años que te fallé». Tomé el cheque y lo miré por un largo momento. 280,000 pesos. El sacrificio de toda una vida de Consuelo, devuelto, finalmente. «¿Sabes qué voy a hacer con esto?», le dije. «Es tuyo, papá. Haz lo que quieras. Voy a hacer lo que tu madre hubiera querido. Voy a dárselo a la parroquia para el programa de ayuda a ancianos. Así el sacrificio de Consuelo seguirá ayudando a otros, incluso después de que ya no estemos». Claudia sonrió, una sonrisa que me recordó a la niña que fue, a la hija que creí perdida. «Mamá estaría orgullosa de ti, papá. Estaría orgullosa de nosotros, hija, de todos nosotros». Esa noche, después de que todos durmieron, salí al patio. Me senté en la banca de siempre, bajo el cielo estrellado de siempre, y saqué las 2 cartas que guardaba en el cajón de los tesoros, la de Consuelo y la de Claudia. Las leí una vez más, las palabras de mi esposa diciéndome que la vida se encarga sola, las palabras de mi hija diciéndome que la niña que me adoraba nunca dejó de existir. Tenían razón, las dos tenían razón, porque la vida sí se encarga, a veces con dolor, a veces con pérdida, pero también con redención, con segundas oportunidades, con la posibilidad de sanar lo que parecía roto para siempre. Guardé las cartas y miré hacia el cielo. Sentí que Consuelo estaba ahí, en algún lugar entre las estrellas, sonriendo. «Lo logramos, vieja», le dije una vez más. «La familia está junta, los niños están bien, Claudia volvió a casa, todo lo que soñaste, todo está pasando». El
viento sopló suave, moviendo las hojas de los geranios que ella tanto cuidó. Me gusta pensar que era su respuesta, su forma de decirme que escuchó. Volví adentro y me asomé al cuarto donde dormían los niños. Emiliano roncaba suavemente, con un libro de aventuras todavía en las manos. Sofía abrazaba un peluche viejo que había sido de Claudia cuando era niña. Luego pasé al cuarto de Claudia. Ella también dormía, con expresión tranquila, sin miedo, sin sombras, solo paz. Me fui a mi cuarto, el mismo que compartí con Consuelo durante 47 años, y me acosté en la cama que ahora era solo mía. Pero ya no se sentía vacía, porque la casa estaba llena de vida otra vez. Antes de cerrar los ojos, pensé en todo lo que había pasado, en el funeral que casi me destruye, en la pregunta sobre la herencia que me partió el alma, en la carta que reveló verdades dolorosas, en la batalla legal que parecía imposible, en el regreso que cambió todo, y entendí algo que Consuelo siempre supo: la herencia verdadera no es el dinero, no es la casa, no son las tierras. La herencia verdadera es el amor que dejamos, los valores que enseñamos, los recuerdos que construimos. Es todo lo que no se puede medir, ni dividir, ni pelear en un juzgado. Mi esposa me dejó esa herencia, y yo a mi vez se la dejaré a mis hijos y nietos. Una cadena de amor que no se rompe, que pasa de generación en generación, que sobrevive a la muerte y al tiempo. Claudia aprendió esa lección de la manera difícil, pero la aprendió, y ahora, cada vez que la veo con sus hijos, veo a Consuelo en sus gestos, en su paciencia, en su manera de amar sin condiciones. Hace un año creí que lo había perdido todo. La esposa que amé, la hija que crié, la familia que construí. Hoy sé que estaba equivocado. No lo perdí todo, solo lo perdí de vista por un tiempo. Pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Aunque tome años, aunque duela, aunque parezca imposible. Mi hija me abandonó en el funeral de su madre. Eso es verdad. Pero también es verdad que volvió, que pidió perdón, que reconstruyó lo que destruyó. Y eso al final es lo único que importa, porque hay historias que terminan en tragedia, y hay historias que terminan en redención. Esta es de las segundas, no perfecta, nunca perfecta, pero completa, como la vida misma, como el amor de padre, como la herencia que Consuelo nos dejó a todos.